Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hemos estado bastante tiempo ausente, pero aquí estamos de nuevo para enseñaros todo en lo que hemos estado trabajando. En este vídeo continuaremos la serie Construyendo nuestro nuevo hogar. Os dejamos el enlace del primer capítulo por aquí arriba y en la descripción. Aquí os enseñamos la parte más divertida de la obra, donde hay mucho destrozo, abriendo puertas y ventanas. ¡Wow! ¡Yo! No voy a llegar tarde nunca. Y tirando tabiques innecesarios. Dejando así todo preparado para la nueva distribución. Después de terminar con toda la parte estructural de la casa en la que estuvieron trabajando Felo y los albañiles, queremos comenzar con la electricidad. El primer consejo y el más importante que os podemos dar es que gastéis todo el tiempo que sea necesario en el replanteo. El mejor truco es que imagines cómo quieres tu casa con el mayor detalle posible. Para ello nos ayudamos de este plano que diseñamos nosotros mismos. Esto evitará posibles errores en el futuro. Imagínate dónde quieres cada luz, cada interruptor, cada enchufe, si quieres aire acondicionado, si tu cocina va a tener islas, dónde van a ir los electrodomésticos, la televisión. Como no puedes programar todo a largo plazo, lo mejor es que dejes espacio para posibles instalaciones futuras, poniendo por ejemplo corrugados de más. También es muy importante que tengas muy en cuenta la normativa de tu país. Aquí nosotros estamos haciendo el replanteo del baño. Al ser una zona húmeda hay que tener especial cuidado con las normas, al igual que en la cocina, que serán circuitos independientes. En el replanteo utilizamos una brocha con pintura para ir señalizando dónde queremos que pasen los diferentes circuitos, que irán desde el cuadro eléctrico de protecciones principal hasta los diferentes registros o cajas de conexiones, que habrá en cada habitación. Y de cada caja de conexión se distribuyen los corrugados a cada dispositivo eléctrico que queramos tener. Os explicaremos en otro vídeo con más detalles todo sobre las cajas de conexiones. Como podéis ver, nos estamos ahorrando hacer las regolas en la pared, ya que pondremos una cámara de aislamiento donde quedará todo oculto. Si necesitas pasar cables por el tejado y no dispones de un falso techo como nosotros, asegúrate de pasar todos los corrugados, incluidos los puntos de luz, por encima de los rasillones machimbrados del tejado, antes de que éste sea hormigonado. En nuestro caso no necesitamos de contador eléctrico, ya que nuestra casa va a ser suministrada con energía solar aislada, que detallaremos en otro vídeo. Una vez tengamos todo replanteado, ya podemos comenzar a fijar los tubos corrugados a la pared. Un tubo corrugado es simplemente un conducto de PVC que sirve para el guiado y protección de cables en una instalación eléctrica. En nuestro caso compramos unas fijaciones que no nos dieron buenos resultados, así que buscamos una manera más económica y sencilla de hacerlo, con un simple alambre sujetado en la punta de un tornillo y su taco. De esta forma pudimos sujetarlos con gran firmeza. Bueno, vamos a terminar de instalarlos y os enseñaremos en el capítulo 3 de esta serie cómo pasamos los cables por todos los corrugados. Parece muy complicado, pero veréis que es bastante sencillo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.